vamos a hablar ahora es del yoga y el mindfulness, que están muy de moda. Es un caso práctico que voy a leer, aunque muchos de ustedes habrán recibido ya varias veces preguntas sobre esto, ¿no? ¿Es bueno o es malo? ¿Se puede o no se puede hacer? En esa línea entramos. Entonces leo primero el caso que hemos previsto. Don Aniceto, párroco en una ciudad europea, en su celo por las almas, ha comprobado que le resulta difícil conocer a nuevas personas que deseen integrarse en la vida parroquial. Por ello, en la siguiente reunión del Consejo Pastoral, invita a considerar qué iniciativas se podrían tener. Los miembros del Consejo Pastoral proponen muchas ideas. Una campaña en los comercios de la zona, nuevas actividades en los locales de la parroquia, y entonces Casilda, una activa miembro de la parroquia, propone, ¿por qué no organizar un curso de yoga? Atanasio manifiesta su perplejidad inmediatamente, considerando que es una actividad claramente ajena a las enseñanzas de la Iglesia. Artemisa declara con pasión que ella lleva varios años practicando el yoga con sus amigas y que les da muy buenos resultados. Juliano dice que en la época actual deberíamos estar todos mucho más abiertos a lo bueno que aparece por todos lados. Y además él añade que conoce a mucha gente buenísima que va a cursos de mindfulness. En este contexto se origina una gran discusión sobre la bondad del yoga y del mindfulness, de la que es difícil salir. Y don Aniceto, para acabar la discusión, dice que le va a preguntar a don Justo, un profesor del seminario muy sabio, a ver si se pueden o no se pueden tener cursos de yoga y de mindfulness en la parroquia. Al día siguiente acude al seminario y le pregunta esta cuestión, ¿no? Entonces se trata de hacer una valoración moral sobre el caso, qué se puede y qué no se puede hacer, recordando primero algunas ideas sobre el yoga y el mindfulness, ¿no? Primero vamos a ver las similitudes entre el yoga y el mindfulness. Son una forma de meditación para alcanzar el equilibrio. Esa es la meta que buscan. Y dejar de lado el sufrimiento. Tienen también un fin moral, que en el yoga se llama el karma yoga, la ciencia de la acción, que busca la autorrealización. La base religiosa de ambos fenómenos es clarísima. El hinduismo, en el caso del yoga, y el budismo en el caso del mindfulness. Se asemejan también en el grandísimo impacto que han tenido en Occidente, especialmente a partir de los años 80, con mayor o menor secularización, es decir, con mayor o menor pérdida del sentido religioso de base. Se presentan ambos como un arte y ciencia del gobierno de la mente, usando fundamentalmente la concentración sobre el cuerpo y en particular la respiración. El mindfulness es un fenómeno más reciente que toma del yoga las posturas de meditación, el asana yoga. Entonces, ¿qué es el yoga? Nos vamos a ir deteniendo en cada punto, ¿no? Es una palabra que proviene del sánscrito, hay huellas del utilizo del yoga como tal desde 3000 años antes de Cristo, y es una de las 6 doctrinas del hinduismo, que dice que el ser humano es un alma encerrada en un cuerpo, y ese cuerpo tiene 4 partes: el cuerpo físico, la mente, la inteligencia y el falso ego o el falso yo. Según la religión hindú, el yoga es un camino espiritual que hace experimentar el contacto con lo divino. El alma individual se integra con Dios, el Brahman, o con su deidad, el avatar, y se libera de todas las ataduras materiales. Presenta el yoga 8 pasos de una autorrealización que tienen 3 bases. Lo primero es suprimir las modificaciones de la mente, el silencio. El segundo es no apegarse a nada, el no yo o la nulidad. Y el tercero, el abandono, para alcanzar finalmente el
samadhi. El samadhi es, digamos, el estado final, la plena realización del sí mismo, el despertar interior, una fuerza interior y espiritual que comunica el sé individual, el yo individual, con el yo divino. Como forma de meditación, el yoga tiene muchas posturas, y la Asana Yoga tiene cientos de posturas que se pueden tomar también, que actúan en el cuerpo y en la mente. Habría una resonancia especial entre algunos puntos que se encuentran en toda la columna, puntos energéticos del organismo que están basados fundamentalmente a lo largo de la columna, ¿no? Como un dato anecdótico, Decathlon, si uno pone la palabra yoga o cosas parecidas, te ofrece cientos de productos para hacerlo, de todos los colores, muy bonito, y lo fundamental es tener una colchoneta y un cojín que vienen llamados Sabuton y Sufu. Tienen siempre una estética un poco particular, con lugares blancos donde entra mucha luz, luminosos, muy parecidos siempre. La clave de la práctica del yoga es la lentitud. Hay que ir lento en los movimientos, lento en todo, con una respiración lenta y pausada, clave, consciente y dirigida. No se deja nada a la improvisación, con una atención mental en un estado receptivo acerca de todo lo que sucede alrededor. Las diversas posturas pueden también acompañarse de la repetición mental de un mantra que ayuda a regularizar la respiración. Esa es la idea fundamental. Según los que la practican, y es verdad porque se ha comprobado, el yoga es capaz de reducir el estrés, mejora la concentración, la claridad mental y en el cuerpo tiene un montón de resultados benéficos. Mejora la flexibilidad, la coordinación, la resistencia y el estado de salud en general. Muchos de los que practican el yoga en realidad lo practican buscando esto, buscando los beneficios para el cuerpo, el bienestar, el equilibrio, la tranquilidad. Y dejan de lado completamente, porque no les interesa, porque la rechazan, toda la parte más religiosa de base. Aunque algunas personas se acercan al yoga, a los libros y a los gimnasios, precisamente como una entrada al mundo de las religiones orientales. ¿Qué es el mindfulness? Es la traducción moderna, y por eso lo he llamado así, del término budista sati, al inglés moderno. Sati, que es un tipo de meditación. Por eso es de la sati al mindfulness. Este es el Buda Shakyamuni, este es un Buda en el aeropuerto de Sri Lanka, y esto es el mindfulness llegado a Nueva York, donde pues da tranquilidad hasta a los edificios. Se describe el mindfulness ya en los escritos budistas recopilados con comentarios en el siglo V, que se llama el Digha Nikaya. Y en concreto en el Digha Nikaya 22, los escritos largos de Buda, el número 22, se dice: el camino con una única meta, oh monjes, viene de los 4 pilares para conseguir la purificación, superar el llanto y el lamento, alejarse del dolor y el sufrimiento. Y los 4 pilares son observar el cuerpo, la sensación, la mente y los elementos. Se describe luego cómo hacerlo, con las piernas cruzadas y en atención plena, inspirar y expirar, experimentando el cuerpo. Los principales difusores en Occidente del mindfulness son el monje budista vietnamita Thich Nhat Hanh y su discípulo estadounidense de origen hebreo, biólogo, que se llama Jon Kabat-Zinn. Thich Nhat Hanh pone un ejemplo de mindfulness que es interesante y dice: cuando estás lavando los platos, lavar los platos debe ser la cosa más importante de tu vida. Y va repitiendo, y lo mismo es cuando bebes té o si estás en el baño, porque el vivir el momento presente es el milagro. Entonces, se puede como resumir en una pregunta que hace el mindfulness, ¿no? ¿Tu cuerpo
está presente en la actividad que sea, allí donde estés, incluso lavándote los dientes, donde estés, ¿no? Y tu mente, ¿dónde está tu mente? Por eso es una atención total al momento presente, así se explica, en el que se busca reconocer los pensamientos, reconocer los sentimientos, aceptándolos sin juicio, sin ningún juicio, con el objetivo de observarlos con perspectiva, sin sumergirse en el contenido de ellos y concentrándose en cambio en la propia respiración, en los pensamientos de un modo impersonal, para no identificarse con ellos ni para dejarse arrastrar por ellos. Es, según los propugnadores de esta técnica, un estado mental que en general podemos alcanzar todos. Concentración, conciencia plena, atención plena, conciencia centrada en lo importante y varias otras definiciones, ¿no? Tiene manifestaciones de mucho tipo, también culturales. Por ejemplo, en Japón está muy metido en la cultura y existe lo que se llama la ceremonia del té. Entonces, la ceremonia del té se hace de un particular modo con mindfulness, ¿no? Porque tú vas allí a un lugar que es la habitación principal de la casa, te sientas de un modo especial con una persona, le sirves el té a una temperatura determinada, en unas tazas bonitas, y no es que llegues y te tomes el té y te largues, ¿no? Sino que te sientas, contemplas un momento único e irrepetible. Contemplas la taza de té, hueles el té, miras a la otra persona, se lo das, toma. Todo eso tiene como objeto estar en el momento presente, y lo mismo se puede decir de la contemplación japonesa, de los jardines, de los cerezos en flor, etc. Al concentrarte tú en el cuerpo, en los pensamientos y en los sentimientos, ves, según el mindfulness, la real naturaleza del odio, la codicia, el sufrimiento y el rencor. Y así se llega al nirvana. Por la concentración te vacías de ti mismo, desaparece el sufrimiento, que siempre está de fondo. Y la sati, este tipo de meditación, la sati o mindfulness, consigue alejarse del falso yo o anatta y llega al culmen de la ética budista, que es la compasión, karuna. Separarse del egoísmo, unidos todos y unidos al universo, cuidando amorosamente la universalidad. Esta es la flor de loto, uno de los símbolos clásicos del budismo, la protección de Buda, y por este camino llegas a el nirvana. Al final del dharma, o la ley religiosa, la conducta piadosa, que tiene 8 partes, los 8 ejes de la rueda. En Occidente se ha insistido mucho en que es solo una técnica sin matices religiosos. Se introdujo en medicina como técnica de reducción del estrés basada en la atención plena. Se conoce con su término inglés Mindfulness-Based Stress Reduction. Y se usa en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno obsesivo-compulsivo, con buenos resultados similares a los de algunas técnicas de psicoterapia. Se han encontrado también efectos adversos porque el exceso de concentración sobre los pensamientos y las emociones puede traer dificultades. Se ofrece hoy para niños, para hombres, para mujeres, como muy diferenciada, ¿no? Para las adicciones, para la sexualidad, para el burnout. Se ofrece en la empresa, la primera empresa que ofreció el mindfulness a todos sus trabajadores, consiguiendo un aumento importante en los ingresos, fue la General Mills, una multinacional de alimentos, y hoy lo usan muchas. Hay una aplicación que se llama el Budify, y que vale millones. Y por eso algunos comparan en realidad el mindfulness con un producto de compra y venta, como algo parte del consumismo actual, y le han llamado el Mac Mindfulness. Vamos al cuarto punto, que es el yoga y el mindfulness en el cristianismo. Entonces, claro, ahí la clave es poner a Cristo en el centro, que es la gran diferencia. Hay que distinguir, que es lo primero, entre lo que es una doctrina y una religión, de una práctica o técnica física, muchas veces, que obtiene beneficio. La jerarquía
católica india ha hablado varias veces sobre el yoga, porque allí la enseñanza del yoga es obligatoria en las escuelas para todos los niños, ¿no? En el 2017, el sínodo de la Iglesia, Ciro Malabar, declaró el yoga una práctica útil y benéfica para el cuerpo y la mente, pero que no debe ser confundida con la espiritualidad. Por ahí van las claves. No es un medio, dice, para alcanzar el contacto con lo divino, aun cuando pueda contribuir a la salud física y mental. En el 2018, la Comisión Doctrinal de esa iglesia publicó un documento que se llama El Yoga y el Credo Católico. Luego hay otras muchas intervenciones. El Papa Francisco se ha referido en diversos momentos. En una homilía del 9 de enero del 2015 dice: ¿quién nos enseña a amar? Solo el Espíritu Santo. Ya puedes hacer 1000 cursillos de catequesis o de espiritualidad, 1000 cursos de yoga o de zen o de todas esas cosas, que nada de eso será capaz de darte jamás la libertad del Hijo. A la diócesis de Roma también le habló sobre el tema en el 2019. Me detengo un poco más en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Fue publicado el 15 de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa, y no por casualidad, porque Santa Teresa tiene mucho que decir sobre esto. Y ese documento estudia el valor para los cristianos de las formas de meditación no cristianas, incluido el yoga. No menciona el mindfulness, pero sirve perfectamente para lo que es también el mindfulness. Recuerda que algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud, de distensión, sentimientos gratificantes, quizá incluso fenómenos como de luz y calor similares al bienestar espiritual. Pero confundirlos con una auténtica consolación del Espíritu Santo sería un modo erróneo de concebir el camino espiritual. Hay también en el documento una apertura a las prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano e incluso de religiones no cristianas. Y dice que pueden ayudar esas prácticas a estar interiormente más distendidos delante de Dios, frente al estrés de la vida diaria. Menciona como positivo de muchas de estas técnicas y religiones no cristianas el simbolismo psicofísico, desde una actitud corpórea hasta funciones como la respiración, el latido cardíaco. Pero advierte que el uso inadecuado o incorrecto puede llevar a un culto del cuerpo, identificando sus sensaciones con experiencias espirituales. La mayoría de las academias de yoga y de mindfulness dicen que es solo un ejercicio e intentan dejar de lado la parte espiritual, religiosa, aunque en la práctica muchas veces junto con esa relajación que propugnan, te van metiendo ideas y conceptos del hinduismo y del budismo. En el caso del mindfulness, Jon Kabat-Zinn comenzó muy separado de todo lo religioso, tomando mucha distancia, insistiendo en los aspectos médicos, pero luego ha ido cada vez más subrayando el estilo de vida y los fundamentos budistas. Hay interpretaciones y prácticas muy distintas. De hecho, algunos propugnadores del mindfulness solo se fijan en la respiración, como si fuera una técnica de respiración. Hay, por tanto, podemos decir, pros y contras, positivos y negativos de estas dos técnicas que los he puesto aquí en la diapositiva, ¿no? Como positivo, ¿qué cosa? Manifiestan una sed de espiritualidad. Son un remedio a la dispersión, la concentración en el momento presente, da espacio, que es importante, al cuerpo y a sus energías, y ayuda a controlar la interioridad. Como negativo, hay también muchas otras cosas, ¿no? La confusión, sobre todo, con la oración cristiana. Eso es lo principal. O poner como única meta el equilibrio, sin pensar en la atención buena y en la atención sana, en la armonía que busca un cristiano, que ama. La hiperreflexión y el culto al cuerpo y el egocentrismo, que de algún modo está allí también muy presente. En resumen, la Iglesia intenta distinguir en el yoga y el mindfulness el ejercicio o técnica de concentración en las que no pone especial reparo,
del trasfondo religioso. Y el juicio moral va a depender de la posibilidad de esta distinción. Esto es lo que tenemos que tener presente a la hora de hablar con alguien que nos pregunta, a la hora de también resolver la cuestión que se le presenta a Atanasio. Y por eso el último punto lo he llamado del mindfulness a la presencia de Dios. Que intenta eso, además de decirle todo lo que hemos visto al bueno de don Atanasio, don Justo podría animarle en otras direcciones, ¿no? Lo primero es también decirle, ¿no? Hay que distinguir, vamos a enfocarnos en ese caso, ¿verdad? Hay que distinguir entre lo que es una propuesta institucional de lo que es una decisión de cada persona, de cada individuo. Y no es bueno que la Iglesia promocione una actividad como actividad propia, algo con un planteamiento de fondo tan diverso al cristiano. Por otra parte, claro, el aumento de interés que todos notamos por estas prácticas entre los cristianos refleja la necesidad de estar más atento al cuidado del cuerpo, al mundo emocional, a disminuir el estrés. Y son necesidades que convendría afrontar, probablemente fuera del ámbito de la parroquia, pero afrontarla a través quizás de cursos con perspectiva cristiana sobre relajación y respiración, sobre el manejo de las emociones, un curso para el silencio interior. Hay muchas técnicas conocidas desde antiguo que van en la misma línea y que no tienen ningún fundamento o fondo religioso. Por ejemplo, los simples ejercicios de estiramiento, que ayudan muchísimo, o la respiración diafragmática, diaphragmatic breathing, que es lo central del mindfulness, lo central del yoga muchas veces en cuanto a técnica, y ayudan mucho. La relajación muscular profunda, deep muscle relaxation, que se llama, etc. Ante la propuesta concreta de hacer cursos de yoga o similares en la parroquia, le podría decir a don Atanasio que ofrezca cursos para profundizar en la oración cristiana, una oración como fuente de serenidad, de paz, y allí, en esos cursos, cabría contextualizar quizá diversas técnicas, como hemos hecho ahora, para entender sus aspectos positivos a la luz de la oración de Cristo, en la línea que sugería San Pablo, ¿no? Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, o los semina verbi de San Justino, que recoge luego el Concilio Vaticano II. A las personas concretas, salvo una necesidad especial, quizá conviene desaconsejar el yoga, a menos que sean pues, muy cuidadosos para separar la parte física de la religiosa. Animar, en cambio, y con esto ya terminaré, a lo que es la presencia de Dios, por eso se llamaba, ¿no? Del mindfulness a la presencia de Dios, a través de momentos de paz, de serenidad, en cada práctica de piedad o norma. Ojalá cada práctica de piedad o norma a lo largo del día sea un momento de paz y de serenidad, especialmente la oración, que impregna el pensamiento y la acción. Así se llega a interiorizar a Cristo, siguiendo a Santa Teresa, que habla de esa íntima relación de amistad en la oración de recogimiento. Y a San José María, que lo conocemos bien, ¿no? Que nos habla de esa meditación serena, despacio y en silencio, donde se enciende el fuego del amor. Termino con un texto de San Basilio que podría ser, pienso, como la conciencia plena o el mindfulness de un cristiano. Y dice, es bonita la oración que hace más presente a Dios en el alma. En esto consiste la presencia de Dios, en tener a Dios dentro de sí mismo, reforzado por la memoria. Nos convertimos en templo de Dios cuando la continuidad del recuerdo no se ve interrumpida por preocupaciones terrenas, cuando la mente no es turbada por sentimientos fugaces, cuando el que ama al Señor está desprendido de todo y se refugia solo en Dios, cuando rechaza todo lo que incita al mal y gasta su vida en el cumplimiento de obras virtuosas. Esto es esa concentración en lo más importante, concentración plena en ese Dios
que me quiere, que yo interiorizo. Y esto es lo que quería ver ahora.